Nos quedamos hablando de la ley de Gauss, ¿no? Bueno, particularmente resalto la información que comentaba ayer, ¿no? Lo que sucede cuando hay una distribución esférica, lado izquierdo siempre va a ser igual, lo que va a ir cambiando problema a problema, inciso con inciso, es el lado derecho. De igual forma, en el caso de unas distribuciones cilíndricas que sean infinitas, lo que vamos a tener es esto. Lado izquierdo siempre va a ser igual. En el caso del lado derecho, pues eso va a ir cambiando problema con problema, inciso con inciso. Vamos a ver después en los ejemplos qué hacer en los casos cuando son planos infinitos, paralelos o que hay un volumen de corriente. Y en ese caso, en realidad, las gaussianas se pueden considerar como cilindros o en realidad cualquier prisma se va a poder tomar. Eso lo vamos a ver directamente en el ejemplo. Pero una de las cosas que debo resaltar también antes de ver los ejemplos es la naturaleza que tiene la ley de Gauss por sí misma. Dijimos que particularmente la ley de Gauss nos sirve para medir el flujo eléctrico cuando tenemos una superficie que es cerrada y ese flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Los supuestos que hemos estado manteniendo en la parte de campo eléctrico y fuerza por la ley de Coulomb se mantienen. Habíamos mencionado que las cargas se mantienen estáticas. Habíamos mencionado también que las regiones donde no hay distribución de carga es vacío y que hay una existencia de una fuerza mecánica para que las cargas o las distribuciones en sí, cuando actúan fuerzas sobre ellas, no se muevan. La situación es que en algunos casos, y voy a resaltar eso, en casos muy particulares que ya mencionamos, se puede utilizar la ley de Gauss para despejar y encontrar el campo eléctrico. Y al final de cuentas, esa expresión se convierte en casos muy particulares que ya mencioné, E por A, por el área de la gaussiana o por el área de una parte de la gaussiana, como en el caso del cilindro, que solo había el área en la parte lateral igual a carga encerrada sobre epsilon 0. Pero recordemos que esta expresión es en casos muy particulares. Entonces, la situación es que notemos que el flujo eléctrico, al final de cuentas, sobre una superficie cerrada, depende únicamente de la carga encerrada. No quiere decir, ojo con esto, no quiere decir que el campo eléctrico dependa únicamente de la carga encerrada. O sea, el flujo sí depende únicamente de la carga que está siendo encerrada. El campo eléctrico depende de la carga que está siendo encerrada y de las otras cargas que pudiesen haber. ¿Por qué razón afirmo esto? Porque recordemos la expresión integral del campo eléctrico, que es E igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral del diferencial de Q sobre R al cubo por R. Entonces, justamente aquí están consideradas todos los tipos de carga. Lo que tengamos dentro de nuestra superficie es cerrada, lo que esté fuera. O sea, visto gráfica, bueno, con un esquema. Si yo tengo una superficie super cerrada S,
y yo tengo dentro de ella, tengo una distribución, llamémosle distribución 1, y tengo otra distribución de 2, o tengo más distribuciones, y yo quiero calcular, por ejemplo, el campo eléctrico en este punto, pues de acuerdo a esta expresión, a la expresión integral, el campo eléctrico se debe considerar las contribuciones de un elemento de carga en la distribución 1, un elemento de carga en la distribución 2, es decir, un elemento de carga en cada una de las distribuciones y aplicar superposición. El conjunto de distribuciones me van a producir el campo eléctrico en ese punto, en el punto donde tengo marcado. El flujo eléctrico sobre, lo puedo poner así, el flujo eléctrico sobre la superficie S, de acuerdo a la ley de Gauss, depende únicamente de la carga encerrada, y que en este caso sería la carga que hay en la distribución 1, no en la distribución 2. Entonces veamos esa diferencia. El campo depende de todas las cargas que tengamos, el flujo depende exclusivamente de la carga encerrada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esta situación? Que ya mencionamos, y yo suelo colocar a veces recordatorios así. Casos muy particulares, ya vimos cuáles, donde hay simetría y donde las densidades dependen de ciertas cosas. En esos casos muy seculares, la ley de Gauss se reduce para las gaussianas que hemos detallado a esto. En el caso de la esfera vimos cuánto es, y en el caso también de los cilindros infinitos. Entonces, esta expresión aparentemente dice que el campo eléctrico solo depende de la carga que está siendo encerrada por la superficie gaussiana en este caso, porque ya le podríamos hablar gaussiana porque es un caso muy particular. Entonces, esa expresión nos dice, aparentemente dice eso, pero veamos que eso no es cierto. El campo eléctrico, según lo que está en la ecuación de la derecha, depende de toda la distribución de carga. Entonces, cuando tenemos esos casos muy particulares, por la misma simetría es que hay una reducción y tenemos esa dependencia aparente, al menos para calcular el campo eléctrico en una región o en un punto específico, solo será necesaria la carga encerrada en esos casos particulares, pero no es que no me vaya a afectar de otra forma. Es decir, que la simetría que se da en esos casos está esa dependencia aparente, pero en general depende de todos los tipos de cargas. No sé si hay alguna pregunta de esto. Es de los conceptos más complicados. No, ingeniero. Ok. Sucede entonces otras situaciones a nivel teórico, por ejemplo. Si nosotros tenemos una carga o una distribución de carga, digamos, tengo esta y le voy a poner mejor en palabras y en otro color. Distribución. Entonces, si tengo una superficie S cerrada, que esta se suele decir que no es una distribución, sino que es una superficie que se da con el único fin de que calculen el flujo en ella. Es decir, lo que teníamos antes en los ejemplos, la construcción de la gaussiana son superficies imaginarias en el sentido que no poseen carga, sino que se está utilizando su geometría para poder despejar, en el caso de la gaussiana. Y en general, cualquier superficie que nos den para medir el flujo no es una distribución.
Entonces, imaginemos que esa distribución nos, qué sé yo, en los puntos en el espacio produce un campo y en este punto, un punto de interés, el campo eléctrico producido por la distribución es este. Entonces, observemos en este caso que sobre la superficie S, el flujo eléctrico, debido al campo que produce la distribución, sería cero. ¿Por qué razón? Pueden dar una respuesta equivocada, no pasa nada. Solo responde uno, los demás no. Claro, pero estoy diciendo. Vamos a ver. No sé, hago la pregunta. Todos vieron ley de Gauss en la 200, ¿no? Eso es un tema obligatorio. En realidad, lo que estoy comentando son las preguntas típicas que se hacen en el examen de 200. La superficie S no es una distribución, pero como es una superficie, yo puedo medir el flujo. La pregunta, entonces estoy diciendo, y supongamos que en el espacio, en todo el espacio que hay, la única distribución de carga es la parte verde. Y que esa parte verde produce el campo que tengo ahí en líneas en color rojo, pero me interesa el campo, que lo puedo colocar también en color rojo, pero en este punto en particular. Es decir, ese es mi punto de interés. O puedo dibujar en realidad otros puntos, pero lo que yo estoy afirmando es que el flujo eléctrico es cero. La superficie S es una superficie cerrada y la pregunta es ¿por qué? Que no sea una distribución no tiene nada que ver. O sea, no es la respuesta. Los demás, Anla, bueno, no sé si No posee carga. no posee carga, ¿cómo así? La distribución, en la que no es una distribución, dijo que no poseía carga. Entonces, como se está calculando el campo eléctrico ahí, Vamos a ver, ¿qué nos dice la ley de Gauss? Lo tienen acá. Nos dicen que si yo quiero medir el flujo, lo puedo hacer directamente viendo cuánta carga encierra. ¿A qué se refiere carga encerrada? Se refiere a que dentro de la superficie imaginaria, que no es una distribución, hay carga de cualquier otro tipo. Por ejemplo, si yo tomo una superficie cerrada, esta S, esa superficie encierra carga, ¿no? Hay una carga, digamos, que es esta porción, que no la abarca toda la distribución, pero hay carga encerrada. Le voy a poner a esta S1. Si yo tomo una superficie y le llamo a esta superficie S2, entonces esa superficie encierra toda la distribución y por lo tanto dentro de ella hay toda la carga de la distribución, la totalidad. Al final de cuentas, aunque yo lo dibuje plano, pensemos en que son dibujos tridimensionales. Entonces, si la superficie para la cual me piden el flujo no ocupa o no tiene dentro de ella carga, pues la carga encerrada, ¿cuánto va a ser? Cero. Por ejemplo, aquí, es decir, en la superficie AMOLED 3 no hay carga dentro. Y me refiero a que no hay carga en su interior, no porque
no sea una distribución, sino porque dentro de ella no hay. Ahora, si yo considero y la coloco aquí, ahí sí, ¿no? O incluso así. Con una pequeña porción, no importa cuánto sea, pero hay carga dentro de ella. Entonces, teníamos que calcular cuánto es esa carga, o sea, el total de carga que queda dentro. Pero en este caso, aquí, esa superficie no encierra ningún tipo de carga. Entonces, eso es la ventaja que nos da la ley de Gauss, con el fin de calcular el flujo. Yo puedo medir el flujo solo viendo cuánta carga encerrada hay, y como en esta no encierra ningún tipo de carga, entonces es cero. Pero la pregunta es, en el interior de esa superficie cerrada, S3, ¿el campo eléctrico es cero? No. Y eso se puede ver en el dibujo, ¿no? Que tenemos líneas de campo o vectores de campo eléctrico dibujados, y sobre él, sobre esos puntos en el interior, tengo marcado que hay vectores. ¿Qué implicará entonces tener un campo eléctrico diferente de cero y un flujo eléctrico cero? Pues partamos de la idea de flujo eléctrico, ¿no? Flujo es una integral de E punto de dA, y puedo utilizar el teorema de la divergencia, el teorema de la divergencia de Gauss, dado que tengo una integral de superficie sobre una superficie cerrada, y eso es la divergencia de E, diferencial de volumen, sobre el volumen que está siendo encerrado por la superficie S. Entonces recordemos la interpretación de la divergencia, ¿no? La divergencia, al final de cuentas, lo que medía, o lo que la interpretación física para cualquier campo vectorial, era una relación o una proporcionalidad a las líneas que entraban y salían, las líneas del campo vectorial que entraban y salían. Entonces, que tengamos una situación en la que un flujo es cero y el campo eléctrico no es cero, lo que está diciendo es que hay líneas de campo, eso se puede ver aquí, que hay líneas de campo que entran, pero a la vez están saliendo a medida vamos graficando el campo eléctrico en diferentes puntos. Toda línea de campo que entra, sale. Al final, como flujo, como una medida de proporcionalidad, vemos que la explicación sería esa, ¿no? El flujo es cero, pero el campo eléctrico no es cero. En esta situación que no tenemos ningún tipo de simetría, particularmente en los casos simétricos, en los que yo llamo los casos particulares, donde se cumple esto, ok, yo puedo decir así, que el flujo eléctrico es E por A, y esto es la carga encerrada sobre epsilon z. Sucede entonces que en esos problemas donde tenemos que el campo es esto que resalto, no en todos los problemas se puede considerar esto, ya mencionamos cuáles en la clase anterior, pero que evidentemente si hay un caso de esa simetría, ahí claramente si el flujo eléctrico es cero, entonces al despejar de acá, automáticamente el campo es cero. Pero tiene que ser un caso que esta ecuación sea válida. Y ya vimos en cuáles son. Entonces podemos tener flujos cero con campos
eléctricos 0 si hay una simetría, o campos eléctricos diferentes de 0 dentro de la región en problemas donde no hay simetría. Preguntas. ¿Para qué caso es que dijo que utilizaba el teorema de la que usaba la divergencia? En general, Oh, esto es en general. Lo que pasa es que si tenemos un flujo 0, podemos darle una interpretación a cómo es la divergencia de ese campo en ese volumen. Lo que pasa es que, por ejemplo, pensemos otro caso, ¿no? Que no sea asimétrico. Por ejemplo, tengo una carga puntual Q y yo considero una superficie de una forma lo más arbitraria posible. Entonces yo puedo decir que el flujo para ese caso sobre la superficie S es la carga que está en el interior, que es una carga puntual entre epsilon 0. Pero imaginemos que ahora coloco una carga negativa acá, puntual. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer de acuerdo a la ley de Gauss y el flujo es decir, ok, ¿cuánto es la carga encerrada? Y en el caso de carga encerrada es hacer la suma de toda la carga que está en el interior. Y que evidentemente al sumar cargas consideramos signos. Entonces, ¿cuánto es la carga encerrada? 0. Entonces, este es un problema donde hay carga dentro. Ojo, hay carga dentro, pero la carga neta es la que es 0. O sea, esa es una afirmación. Hay carga dentro, pero cuando decimos la carga encerrada se refiere al neto encerrado. Entonces aquí es una situación un tanto diferente a la de acá arriba, ¿no? Aquí no había carga de ningún tipo. Aquí sí hay, lo que pasa es que al sumar las cargas me da 0 y campo eléctrico sí va a haber, porque recordarán de la 200, una imagen bastante conocida, ¿no? Que se veía las líneas de campo, o sea, las líneas que describen trayectorias para la cual el campo eléctrico es tangente y se miraban así, ¿no? Bueno, con la dirección. Entonces, ¿qué sucede? El total de carga que está siendo encerrado es 0. ¿Pero hay campo eléctrico en el interior? Sí. Podemos ver en ese punto, yo grafico un vector tangente a esa línea de campo y sería así. Perdón, la dirección sería al revés. Igual yo puedo dibujar líneas de campo eléctrico tangente a la curva y qué sé yo. Pero entonces, ¿qué podemos decir o concluir? Número 1, el flujo eléctrico puede ser 0 por dos razones. Número 1, no está encerrando carga, no hay carga de ningún tipo. 0, no hay nada dentro, hablando de carga. Número 2, hay carga, puede ser cargas puntuales, pueden ser varias distribuciones, pero que al hacer la suma de todas las cargas me da 0. Pero en esos casos que tengamos flujo igual a 0, no puedo asegurar que el campo eléctrico sea 0. A menos que sea un problema para el cual se verifica esto. Donde tenemos una situación simétrica. Las esferas, los cilindros y los planos. Si es un problema de esos,
y el flujo eléctrico en una región me da 0, automáticamente el campo es 0 porque yo despejo de esta ecuación y esta ecuación es válida únicamente en esos casos. Entonces pensemos en otra cuestión teórica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una esfera concéntrica, y que son esferas de radio A y B, y digamos que tengo en el volumen, en todo el volumen que hay entre ellas, tengo carga volumétrica, digamos que es constante. Entonces, como la carga es constante, automáticamente sabemos que si hay una densidad constante o que sea función de R, en el caso de las esferas, aunque la imagen no parece esfera, pero si es una función de R, podemos concluir que el campo eléctrico es un vector que tiene componente en R y que depende de R, aunque no sepamos la forma de esa componente. Entonces yo tomo, al ser esferas concéntricas de radio A y B, yo quiero calcular el campo eléctrico en la primera región. Entonces yo construyo una esfera de radio R que sea concéntrica, pero que ese radio sea menor que A. O sea que es una esfera de un radio R que está en el interior. Y yo calculo el flujo sobre ella. El flujo eléctrico es 0. ¿Por qué razón? Porque la carga es únicamente la parte verde, o sea, en la carga está, el problema debería de decirlo, la carga está distribuida de alguna forma en el volumen entre las dos esferas, y la gaussiana no encierra carga, por lo tanto el flujo es 0, y como estamos en una situación simétrica, entonces el campo es 0. Según lo que les decía, ¿no? O sea, en los casos particulares sí concluimos. Pero ahora el problema se viene y colocamos, o sea, es el mismo problema, y yo coloco una carga puntual acá. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo coloco una carga puntual, la simetría que era buena o que era útil o que se tenía antes para poder concluir, ya se perdió. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no necesariamente se tiene esto. El campo ya no va a ir en R, a menos que la carga puntual la ponga en el centro. Si la pongo en el centro, ahí todavía funciona la cosa. Pero si la carga puntual está en un lugar cualquiera diferente del centro, entonces esta relación va a ser válida. Ya no va a ser válida. El campo puede tener componentes en θ y en φ, dependerá de un montón de cosas. Pero ¿qué sucede entonces? Que al no saber con precisión la dirección del campo, que podría ser cualquiera, y también el colocar esa carga puntual me va a producir que el campo dependa de otras variables, entonces ya no puedo hacer todo lo que se hizo en el problema de la esfera. Todo esto de decir, ok, si el campo va a tener dirección de R, entonces el producto punto se va a reducir, el campo depende de R, es constante. Entonces, a todo eso que fueron los dos pasos estos, el producto punto y luego sacarlo de la integral, llegábamos a esto, entonces esto ya no va a ser cierto. Ya no va a ser cierto que el flujo va a ser el producto de E por un área. Entonces sería una situación acá, si yo coloco esa carga puntual, al no poder predecir la dirección del campo y no poder encontrar una superficie que su vector de área sea paralelo o perpendicular o opuesto a ese campo, y no poder decir que el campo eléctrico
sea constante sobre la superficie o partes de ella, pues perdemos toda la información. Lo que no cambiaría es ¿qué es esto? El flujo sería cero porque la ley de Gauss nos dice eso, ¿no? El flujo eléctrico es E por dDA, carga encerrada. O sea, la ley de Gauss que funciona siempre es para determinar el flujo eléctrico midiendo la carga encerrada. Pero ahora el hecho de haber perdido la simetría, por así decirlo, del campo eléctrico, entonces que el campo sea cero ya no se va a cumplir. Y vean que aunque la carga le esté colocando afuera, y eso es lo que decía hace un momento, ¿no? El flujo depende únicamente de la carga que está siendo encerrada. El campo eléctrico depende de todos los tipos de carga que tengamos en el espacio. Para situaciones simétricas se da una aparente dependencia de la carga que encerrada, pero en general dijimos que el campo eléctrico depende de todo. Entonces, ¿por qué resalto todo esto? Que yo debería, bueno, yo esperaría que lo hubiesen comentado en 200. Porque a medida he observado a los estudiantes estos puntos torales, por así decirlo, en la ley de Gauss, no tanto en los ejemplos, sino en cuándo se puede utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo y cuándo no, es importante que los puedan diferenciar. Si hay distribuciones en las cuales ya no perdamos la simetría, por ejemplo, si yo la carga puntual la coloco en el centro, ahí todavía se mantiene esto. Que puedo utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo, porque el campo tendría una dirección R y depende de R, pero si lo coloco en otro lugar que no es el centro, ya se perdió. Entonces, cuando llegamos al capítulo 10, que se tiene que, en muchos casos, utilizar ley de Gauss nuevamente, pero en un contexto un poco más diferente, porque consideramos ya que el espacio donde ahorita es vacío, pues ya no va a ser vacío, sino que va a haber un tipo especial de materia. Deben tener claro desde ahorita en qué problemas podemos usar Gauss y en qué problemas no, por todo lo que he mencionado, para encontrar el campo eléctrico. Entonces, si hay un problema que tiene una carga puntual afuera, pues ya no se puede usar Gauss para encontrar el campo eléctrico. Sí podemos usar Gauss para medir el flujo, pero para encontrar el campo no. Y empiezan a preguntar, bueno, pero si no podemos utilizar Gauss para encontrar el campo, ¿qué hacer? Pues vamos a la vieja confiable, ¿no? Esta es la herramienta que funciona siempre. Si no se puede usar Gauss para encontrar el campo eléctrico, ni modo, toca usar esto. Pero ya en el capítulo 10, un montón a lo largo de todos los periodos le quieren meter Gauss a todo y hay problemas donde no se va a poder utilizar para encontrar campo eléctrico. Larisa dice, ¿y si se mueve la carga puntual a otro punto dentro de la...? Sí. Si la carga puntual yo la muevo y la coloco dentro de la superficie, el flujo ya no es cero. Porque sería ver la carga que está siendo encerrada, que sería Q entre epsilon c. Ahora, el campo tampoco sería cero. La situación es que ya el campo, por la contribución de la carga puntual y la contribución del volumen, ya la dirección no podemos asegurar que sea de R, a menos que lo coloque en el centro. Si lo coloco en el centro, el flujo no va a ser cero porque tengo carga dentro. El campo tampoco, pero ahora sí puedo utilizar las relaciones de simetría porque sí se mantiene que el campo depende de R y tenga dirección R. ¿Más preguntas? Bueno, regresando
a esta expresión. El teorema de la divergencia se puede utilizar siempre porque el teorema de la divergencia era a partir de esto, ¿no? Claro, cuando tengamos un flujo sobre una superficie cerrada. Recordemos que para medir flujo podría ser superficie abierta o podría ser cerrada. Gauss nos ayuda cuando es superficie cerrada, y cuando es superficie cerrada es que podemos utilizar el teorema de la divergencia. En realidad, por eso se llama teorema de Gauss, porque se puede probar de alguna forma, o quizás lo pueden ver en pantalla, que se relaciona o que se puede obtener una expresión relacionando con el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, si yo parto de esa ecuación, que el flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada, de acuerdo al teorema de Gauss de la divergencia, esto es igual a la divergencia del campo eléctrico diferencial de volumen. Y esto, como acabamos de ver, es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. En cualquier caso, sea un problema con simetría o no. Entonces, si yo estoy considerando una superficie cerrada S y que V es el volumen, y que tengo una distribución, digamos, en el interior, o que parte de él, o qué sé yo, que esté una parte en el interior y otra parte afuera. Esta carga encerrada es lo que nos interesa para medir el flujo. Entonces, claro, ¿no? Si consideramos que es una densidad volumétrica, yo tendría que integrar en la porción de la distribución donde está la carga. Pero ahora, si suponemos que toda la región, pensémoslo así, que toda la región, todo el volumen contiene carga, y es una situación un poco más general, o tomamos un volumen que contenga carga por completo, que es la opción más fácil. Es decir, todo aquí hay carga porque yo construyo una superficie y un volumen donde todo hay carga. Podría haber carga afuera, no lo sé. Entonces, la carga que se encierra va a ser igual a una integral de la densidad por el diferencial de volumen, porque la densidad podría ser variable, podría ser constante, y es en todo el volumen. Entonces, si yo reemplazo esto acá, la integral sobre ese volumen de la divergencia del campo eléctrico es igual a 1 sobre epsilon 0, y la carga encerrada es la integral de la densidad por el diferencial de volumen. Como tengo una integral de volumen sobre el mismo volumen en ambos lados, yo puedo mandar todo al lado izquierdo, puedo meter en una sola integral, y lo que tendríamos es que la divergencia de un campo eléctrico menos la densidad de carga, puedo meter el epsilon 0, que es una constante, la densidad puede ser variable, diferencial de volumen es igual a 0. Y como es para un volumen cualquiera, con la única condición de que ese volumen encierre carga volumétrica, entonces, que tenga una integral igual a 0, recuerden, si yo tengo una integral y me da 0, no necesariamente es que la función que estoy integrando es 0. Puede que haya alguna que luego de evaluar, ¿no? Que luego de evaluar se reste, se cancele y me dé 0. Pero como aquí es para cualquier volumen, es decir, para cualquier valor que tenga en los límites, si esa integral da 0 poniendo cualquier valor de A y B, bueno, entonces ahí sí, la única opción es que la función que esté integrando es 0.
Para algún número particular de A y B, quizás no, pero como es para todo, y eso lo quiero estar aquí, para todo volumen, entonces sí se concluye que obligatoriamente lo que está dentro del integral tiene que ser 0. O sea que la divergencia del campo eléctrico tiene que verificar, bueno, la resta tiene que ser 0. Y por lo tanto, la divergencia del campo eléctrico tiene que ser igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. En esa región, es decir, en ese volumen, en ese lugar donde hemos tomado el volumen. O sea, si yo tengo todo el espacio, ¿no? Todo el espacio y en una región del espacio yo calculo la divergencia de E y me da un valor 0, pues automáticamente digo que en esa región donde la divergencia del campo es 0, pues no hay densidad volumétrica de carga. Pero en cambio, si yo calculo en una región del espacio la divergencia de E y no me da 0, pues lo que me está diciendo es que hay densidad de carga de acuerdo a lo que está arriba. O sea que es una forma de medir, ¿no? En diferentes lugares, cuál es si en esencia hay densidades de carga volumétricas o no. Otra opción también es que si yo tengo el campo eléctrico en todo punto, si lo conocemos en todo punto, entonces a partir de esto puedo conocer la densidad en todo punto. Si conozco el campo eléctrico en una región, puedo calcular la densidad volumétrica en esa región y si lo hago en todo punto, pues la conozco en todo punto. Es una relación bastante útil. Y a esta ecuación en particular, que esta sí no apareció en 200, se le suele llamar primera ecuación de Maxwell. Maxwell, al final de cuentas, él presenta 4 ecuaciones. No todas son de él. De repente dice que los fenómenos electromagnéticos se pueden regir por esas 4 ecuaciones. No es que él las construye. Quizás modifica algunas, eso lo van a ver en profundidad en 4.15. Pero esta es una de ellas, que no la formuló Maxwell. Ahora, se llama primera ecuación, o yo la llamo primera ecuación de Maxwell, porque es la primera que va a aparecer en estos cursos de 3.21 y 4.15. Le puedo llamar ecuación de Maxwell, en realidad en 3.21 es la única que va a aparecer. Las otras 3 que hacen falta van a aparecer en 4.15. Pero vean que es una información bastante precisa. Si yo conozco el campo eléctrico, pues puedo resolver a partir de acá. Otra situación que esta ecuación, que no se suele comentar mucho en los libros, es que esto al final, en un problema de simetría, con simetría, donde de repente pueda decir, por ejemplo, ¿no? Si hay un problema de simetría donde el campo eléctrico depende únicamente de R, entonces esta divergencia se reduce un montón porque tendríamos que calcular la componente R, la componente θ, la componente φ. Pero si el campo eléctrico solo depende de R, entonces esta, que sería una derivada parcial, se convierte en una derivada ordinaria. Y por lo tanto, esa ecuación que está ahí se convierte en una ecuación diferencial ordinaria. Y es otra forma de poder encontrar campos eléctricos. Pero claro, la simetría que se hace mención es justamente eso, ¿no? Que el campo eléctrico solo depende de una variable y tiene una dirección. Recordemos que en general, ¿no? En coordenadas curvilíneas, la divergencia tenía, bueno, lo voy a poner en cartesianas, que creo que va a ser más rápido. O sea, la divergencia, recuerden que era la derivada del vector con respecto de x
en X, perdón, de la componente X más la derivada del campo con respecto de Y en Y, más la derivada de... Entonces, supongamos en cartesiana, ¿no?, que tenemos un problema y el campo eléctrico solo depende de una variable, entonces, al final de cuentas, nos quedaría una de las tres. Y ya no sería una de... Podría ser cualquiera, podría ser la de X o la de Y, pero que si ese campo depende de una única variable y tiene una única componente, esto se convierte en una derivada ordinaria. Entonces, se pueden resolver problemas sin necesidad de utilizar trayectorias gaussianas, pero resolviendo una ecuación diferencial ordinaria. Es por esa razón que a esta expresión que se le llama primera ecuación de Maxwell, o yo le llamo, lo de primera lo pongo yo, se suele llamar también la forma diferencial de la ley de Gauss. Porque recuerden que a esa ecuación hemos llegado partiendo justamente de la ley de Gauss con las consideraciones que he comentado, pero que en muchos casos suele ser llamada forma diferencial de la ley de Gauss, y a la expresión, la integral de E punto de dA igual a carga encerrada sobre epsilon 0, a esa se le suele llamar la forma integral de la ley de Gauss, o solo ley de Gauss, pero en algunos libros la van a encontrar así, la forma integral de la ley de Gauss. Y vamos a ver problemas, de repente los problemas típicos que hicieron en 200, y por eso es importantísimo que para mañana ustedes puedan buscar, ¿no?, los apuntes o los ejercicios que asumo hicieron para estudiar en 200, se van a ver que el tipo de ejercicios realizados con la forma integral van a ser los mismos acá. Lo que vamos a variar es ver, en este caso, estos problemas, cómo se podrían resolver de manera equivalente con la forma diferencial. Pero repito, la forma diferencial tiene que ver con resolver una ecuación diferencial ordinaria. Y lo bueno es que el requisito es ecuaciones para 321, y evidentemente eso no se podía hacer en 200, pero ahora aquí sí. ¿Preguntas? No, ingeniero. No. Bueno, veamos un ejemplo rápido, no tan corto. Digamos que tenemos un cilindro infinito. Vamos a empezar con un solo cilindro, después pasamos a problemas donde pues ya hay cilindros concéntricos, inclusive las esferas, y nuevamente en el aula virtual, en el campus virtual, hay una cantidad de ejemplos considerable que los están esperando para que ustedes los puedan revisar. Digamos que es un cilindro, hay una densidad volumétrica. En todo ese volumen es infinito, aunque solo dibuje una porción, es infinito. Y consideremos que el eje Z coincide con el eje del cilindro. Y supongamos que hay una densidad volumétrica en el interior del cilindro, en todo ese volumen, que depende de ρ, de la variable ρ, y que es ρ cuadrado más 3. Y los problemas lo que van a ver es que la función, el tipo de función va a ser la diferencia principal. ¿Ok?
que si aparece ρ cuadrado, aparece ρ cubo, y pueden ver los problemas de 200, en que la mayoría trabajaban problemas con densidad constante, pero esa es la diferencia. Entonces, ¿qué nos piden calcular? El campo eléctrico. En todo punto. Entonces, lo primero que debemos comentarlo, no solo empezar a hacer cálculos sin hacer una justificación, yo lo suelo hacer en palabras, pero es mejor escribirlo, es, dadas las condiciones, es decir, como la densidad es una función de ρ y tenemos un cilindro infinito y no hay nada más que eso, entonces automáticamente la conclusión es que el campo eléctrico depende únicamente de ρ y que la dirección va en ρ. Se debe comentar, es que ese es el punto importante, de ahí se arranca. Y en examen no se trata de saltarse pasos porque creen que el profesor lo sabe, la idea es que ver si el estudiante lo sabe. Después de esto siempre les resto puntitos porque nunca lo ponen. ¿Y qué tanto cuesta poner eso? Pero es el paso esencial. Si eso no es cierto, ni siquiera se debe seguir. Entonces deben colocarlo. ¿Qué hacemos ahora? Notemos que todo el espacio, básicamente hay dos cosas. Número uno, hay una densidad volumétrica en el interior, que vamos a considerar que hay un radio A, y fuera hay vacío. O sea que en el espacio tenemos dos cosas, vacío en una parte y carga en otra. Por lo tanto, son dos regiones que tenemos. Una, el vacío, que es todo lo que está fuera del cilindro, y la carga volumétrica, que es la parte del interior. Por lo tanto, nuestro campo eléctrico debemos calcularlo en esas dos regiones. ¿Qué sucede o cómo hago para calcular un campo en diversas regiones? Bueno, la superficie gaussiana, una dimensión, en este caso el radio de esos cilindros, debe irse colocando en diferentes lugares para que eso me abarque diferentes regiones. ¿Cómo así? Consideremos la primera región, ρ menor que A. Entonces, yo siempre aconsejo, no sé, hay que hacer un dibujo en cada región, pues háganlo. Entonces, recordemos que aquí la superficie gaussiana para problemas de cilindros era otro cilindro finito, pero que tenía un radio ρ y que ese radio ρ es menor que A. O sea, yo lo puedo dibujar más pequeño, más grande, pero ese cilindro está contenido en el interior del otro y son concéntricos. O dicho de otra forma, el eje de los cilindros es igual. Entonces, la variable ρ que está ahí es una variable que mide la distancia desde el eje, pero en este caso es el radio de la superficie gaussiana y es menor que A. Entonces, esa es la superficie gaussiana 1. Y particularmente yo planteo la ley de Gauss, el campo eléctrico, punto DDA es igual a la carga encerrada. Y vimos en la clase de ayer que hay tres diferenciales de área, uno en la tapa superior, en la tapa inferior y otro en la cara lateral. Y les puse número. Vimos también que flujo únicamente hay en la parte lateral y por lo tanto esa parte que va a ser igual en todos los problemas con cilindros, pues concluimos directamente que el flujo, o solo ponen, mejor lo comentan, solo hay flujo en la parte lateral y directamente decimos que el lado izquierdo de la ley de Gauss se convierte en E por el área lateral del cilindro, que esto lo teníamos ayer. O sea que toda la parte que
estoy comentando que se canceló fue lo que hicimos en la parte de ayer. Acá está. O sea, hay, planteo un integral en las tres caras porque el diferencial de área es 0, pero como el campo va en dirección de ρ, los diferenciales son perpendiculares, hay dos integrales que se anulan y solo me queda lo del lado izquierdo. Un comentario simple, solo hay flujo en la parte lateral y ya está. Ahora, ¿qué va a cambiar? El lado izquierdo va a ser igual en todas las regiones, lo único que va a haber diferente es el lado derecho. Entonces, ¿qué hay que calcular en el lado derecho? La carga encerrada. Es decir, si yo veo, aquí vale la pena hacer un dibujo diferente. Digamos así, si yo veo que tengo la gaussiana, que es esta, pero que en todo esto hay carga, entonces dentro de la gaussiana, que es una superficie imaginaria, que no es una distribución, pero dentro de la gaussiana tiene que haber una porción de la carga del total que hay dentro del cilindro. Hay una porción, evidentemente no es toda. ¿Qué porción? Bueno, solo sería ver lo que hay en el interior. O sea, él encierra una porción del total que hay. ¿Y cómo lo puedo calcular? Bueno, como la densidad que hay en todo punto dentro del cilindro es igual, es decir, la densidad que hay en cualquier lugar es una densidad volumétrica, entonces la carga encerrada se debe calcular justamente integrando la densidad de carga sobre el volumen de carga, es decir, sobre el volumen de la gaussiana, porque es calcular cuánta carga hay en el interior, es decir, en este caso, es calcular la carga en todo su volumen, solo el volumen que hay dentro, no importa que haya carga afuera, y en efecto lo hay, pero nos interesa únicamente la carga que está dentro de ella. Es como que ustedes hagan, también lo pueden ver así, ¿no? Que tienen todo el volumen del cilindro, arrancan una parte, la sacan y que esa parte es la que les interesa calcular. Entonces, es una integral triple. La situación es que como tenemos una integral triple, donde la densidad es una función de ρ, o sea, la densidad es una función de ρ, en este caso, ρ cuadrado más 3, perdón. Esa integral de volumen se reduce porque si yo tengo una integral de una función de ρ en un diferencial de volumen, al final de cuentas es una integral triple. Es decir, es una integral triple cuyo diferencial de volumen es ρ, de phi, de t, de z. Pero la situación es que la parte de la integral de z y la integral de phi, pues podemos simplificarla porque la densidad no depende de ella, la densidad únicamente depende de ρ. Entonces, al hacer la integral de volumen en phi y en z, solo nos quedaría 2pi por L. Porque la variable phi va de 0 a 2pi y la variable z va de 0 a L. Porque pueden tomar ustedes sin ningún problema que el origen está en la parte de abajo o lo pueden ubicar el origen en cualquier lugar, da igual. La integral de z va a ser. Entonces, ¿qué nos queda? Únicamente la integral de la densidad, que depende de ρ de ρ. Igual va a suceder en las esféricas, cuando tengamos esferas que únicamente consideramos la variable r. Finalmente, entonces, tengo 1 sobre epsilon 0, 2pi por ρ, la integral, 2pi por L, perdón. La integral de la densidad, que es ρ cuadrado más 3, y el ρ de ρ. Los límites en este caso, y con esto finalizo. Como estamos tomando un diferencial de volumen en las esféricas,
Recuerden que ese diferencial se debe de mover en la variable ρ, en la variable phi y en la variable z. Entonces, una es la variable ρ de integración y otro es la variable ρ límite del radio del cilindro. Entonces, hasta ciertos puntos son diferentes. O sea que si yo considero que el radio del cilindro es ρ, la integral sería desde 0 hasta ρ. Y ahí podría haber una ambigüedad entre una variable que es el límite en la integral y la otra que es la variable con respecto a la cual estoy integrando. Si eso no genera confusión, lo pueden dejar así. Si no, hacemos un detalle, llamar variable primada para diferenciar, ¿no? En este caso voy a diferenciar con el primado la variable de integración, sin el primado la variable límite de la integral. Pero si no genera confusión, pues no hay ningún problema. Y de ahí, pues podemos despejar directamente el campo eléctrico en esa región. Bueno, ya pasé 2 minutos. No sé si hay alguna pregunta. Para mañana voy a agradecerles que calculen ustedes, siguiendo la misma idea y revisando los problemas que hicieron en 200, cuánto es el campo fuera del cilindro. Es decir, para ρ mayor que A. ¿Preguntas? Este sería un ejemplo como se dijo que solo podemos calcular el campo eléctrico cuando tenemos cuando son conocidos, que si no lo conocemos no podemos usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Exacto, ya hablamos de los problemas en los cuales se puede usar Gauss para encontrar el campo. Si no se puede usar Gauss, la definición, del capítulo 3 y ya. No hay otra opción. Bueno, pues si no hay preguntas, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.